generosamente aceptó ofrecer una masterclass sobre el tema de gestión de proyectos. Brevemente, porque es muy extenso el currículum de Cecilia, les cuento que Cecilia Bosch es licenciada en análisis de sistemas y doctora en dirección de proyectos. Posee varias certificaciones profesionales en dirección de proyectos, precisamente, con enfoques del tema de ágiles, que ahora está tan de moda, liderazgo y coaching, y cuenta con gran experiencia en liderazgo de proyectos de tecnologías de la información, las famosas TICs, y en la mejora de procesos e implementación de buenas prácticas. Actualmente es directora ejecutiva de Active PMO, dedicada a la consultoría y capacitación en liderazgo y dirección de proyectos. Es profesora también de prestigiosas universidades y escuelas de negocios latinoamericanos. Yo le decía recién a ella justamente que le agradezco que postee fotos en las redes, porque la única manera que tengo yo, y seguro mucha gente, de saber en qué país anda dando sus conferencias. Así que, bueno, por otro lado, para los que no son de nuestra comunidad, muy breve, comentarles que el Círculo Networking es uno de los círculos o comunidades de la organización internacional Lean-In, cuya sede central está en Palo Alto, California, y que significa Vamos Adelante. Es una organización que está en 180 países del mundo. Nosotros venimos a hacer el capítulo Argentina, y dentro del capítulo Argentina somos el Círculo Networking, que en este caso agrupa a 140 mujeres que son pymes, empresarias, pequeñas, emprendedoras y profesionales. Que en noviembre vamos a cumplir 6 años, lo cual para mí es un montón de tiempo. Así que después les voy a enviar más detalles por mail. Por ahora, dejarle la palabra a nuestra querida Cecilia. Muchas Adelante. gracias, Liz, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por conectarse. Y bueno, voy a compartir mi pantalla, me van a decir ustedes si lo ven bien. Así comenzamos a hablar, ¿no? El objetivo, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? El objetivo de esta charla, bueno, es contarles cómo llevar adelante un proyecto, cómo llevar adelante el emprendimiento, algunas herramientas básicas, en lo que nos dé el tiempo, algunas recomendaciones para poder llevar un emprendimiento exitoso, ¿no? Tener éxito en nuestro emprendimiento. Liz ya me presentó, así que aquí tengo un resumen también, pero nada, ya lo contó Liz. Solamente contarles que empecé trabajando como programadora. Yo soy licenciada en análisis de sistemas desde hace muchos años y empecé programando, y después de alguna manera empecé a tener un equipo de proyectos, a liderar proyectos, y me vi involucrada, en algún momento me vi involucrada más en proyectos que en la parte más técnica de lo que es la programación. Bueno, y así surgió que me gustó, me atrapó y me especialicé en dirección de proyectos. Y tengo un emprendimiento justamente que es Active PMO, donde soy directora, que me dedico a la capacitación y a la consultoría en liderazgo y ejecución de proyectos. Ya lo dijo Elisa, así que es solamente para resumir por qué me interesé tanto en dirección de proyectos. Es porque de alguna manera empecé sin saber y tenía que liderar gente y tenía que motivar y tenía que lograr que las cosas se hicieran, y no tenía demasiados recursos, hasta que me enteré que había toda una disciplina, que hay instituciones que se dedican a esto, y bueno, cuando me enteré de eso, lo hice en forma un poquito más profesional. Hablando de emprendimientos, bueno, todo emprendimiento surge de una idea, ¿no? O sea, nosotros tenemos una idea
y a partir de esa idea podemos llevar adelante nuestro emprendimiento. El problema es que muchas veces las ideas, si no hay acción, quedan en ideas, ¿no? O sea, si nosotros la mejor idea del mejor emprendimiento que podemos tener, si no hacemos nada, queda en ideas. Y acá justo le contaba a Liz que tengo una experiencia personal, tengo muchas experiencias, ¿no?, personales en este tema, pero una particularmente que fue cuando estaba haciendo una consultoría en Ecuador, ya hace muchos años, más o menos como el 2014 fue. Y bueno, y estábamos haciendo con los clientes sesiones de brainstorming, y muchos grupos con brainstorming, papelitos, todo, ¿no? Lo que realmente queríamos era generar ideas sobre los proyectos que estaban trabajando, etc. El vuelo de regreso, Quito-Buenos Aires, me la pasé tratando de entender qué decía en cada papelito y pasarlo a un Excel. Con lo cual, 6 horas de vuelo, 6 horas tratando de pasar, de digitalizar todo lo que habíamos recopilado en los papelitos. Yo ahí dije, no, esto no puede ser, en esta altura de la vida tiene que haber algo, y entonces tuve una idea de hacer una aplicación, un software que me permitiera hacer sesiones de brainstorming presenciales, con la gente ahí en la misma sala, pero que todo eso se pudiera capturar y pudiera estar digitalizado en un Excel. Lo investigué, de hecho escribí todo lo que yo creía que tendría que hacerse, y de ahí me contacté con programadores y ya tenía toda la idea bastante organizada, bastante elaborada, pero bueno, después quedó en idea. No sé si conocen Mural o si conocen Miro, que son herramientas, bueno, herramientas muy, muy exitosas y con muchísima aceptación, y los dueños son millonarios. Mural es de argentinos. Y lo que hace Mural es la idea que yo había tenido. A mí se me pasó de largo, pero sería millonaria tal vez, ¿no? Entonces, bueno, el tema es así. No vamos a tener emprendimiento o no vamos a tener un negocio, una acción, un proyecto, si justamente no tomamos la idea y la convertimos en acción, en realidad. Es convertirla en realidad. El tema es que, bueno, empezar no es nada fácil, ¿no? De hecho, por eso yo ni siquiera lo llegué a concretar, no tuve tiempo, no le di prioridad con otras cosas, pero además mantenerse en el negocio todavía es mucho más difícil. Hay muchísimos estudios que hablan de las dificultades de los emprendedores, las dificultades de los nuevos negocios. Dicen que el 21,5% de los nuevos negocios no llegan al año, y que casi la mitad, o sea, 50% de los emprendedores fracasan en los primeros 5 años. O sea, digamos, las estadísticas son muy complicadas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa con los emprendimientos? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, no? Y bueno, tiene que ver con que hay también muchos estudios en los que dicen que las principales causas del fracaso tienen que ver con falta de preparación, falta de planificación, o también, bueno, dedicarse mucho a los procesos, o no adaptarse a las circunstancias, y gestiones financieras, bueno, y hay un montón de temas, ¿no? Pero si lo resumimos, esto es no estar preparados. No estamos preparados para llevar adelante un emprendimiento exitoso. ¿Y qué tiene que ver esto con mi proyecto? Bueno, un emprendimiento es un proyecto, ¿no? Tu emprendimiento es tu proyecto. Entonces, vamos a ir a qué es un proyecto. Y si vemos la definición de qué es un proyecto, vemos que justamente la definición de proyectos es un emprendimiento temporal que se lleva a cabo para obtener un producto, servicio o un resultado único. ¿Por qué decimos que es temporal? Porque cuando nosotros llevamos adelante este emprendimiento tratamos de llevarlo hacia, por ejemplo, que el negocio empiece a funcionar. Entonces tenemos un inicio y un fin. Cuando el negocio ya está funcionando, bueno, arrancamos y ya lo vamos manejando, como, decimos, como de taquito, o lo vamos manejando ya conociendo de qué se trata. Pero si no, al inicio tenemos algo nuevo, que vamos a hacer algo, también por otro lado vamos a hacer algo que no está hecho antes, porque nuestra idea trata de ser especial, diferencial. Entonces es algo nuevo, algo único. Por lo tanto tiene incertidumbre, por lo tanto tenemos que ir desarrollándolo poquito a poquito. Bueno, y además, lamentablemente, pero nos pasa a todos, tenemos recursos escasos o limitados, ¿no? Pueden ser muchos o pocos, pero siempre tienen un límite.
los recursos tienen un límite, el tiempo es fundamental, porque si no sacamos nuestro emprendimiento a tiempo, después la competencia nos va a sobrepasar, y bueno, y también el presupuesto es también limitado. A ver que me está entrando alguien, ahí está. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, tenemos que gestionar nuestro proyecto. Nuestro proyecto es nuestro emprendimiento. Bueno, y nuestro proyecto, ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo gestionamos nuestro proyecto? Yo les conté que cuando empecé desarrollando software, de golpe yo había estudiado programación, había estudiado análisis de sistemas, pero no había estudiado gestión de proyectos. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en un momento me dijeron, Cecilia, tenés un proyecto, vas a ser la líder, tenés que coordinar todas las actividades de este equipo de trabajo. Y bueno, ¿y yo cómo lo gestioné? Un poco por lo que había visto en mis proyectos anteriores que habían hecho, no sé, mis jefes, líderes, entonces con intuición, con sentido común, con métodos de prueba y error, ¿no? Esto es lo que hacemos cuando empezamos a trabajar con algo nuevo, que es lo que me pasó. Pero bueno, eso nosotros lo llamamos directores de proyectos accidentales. Caí ahí como directora de proyectos sin saber de qué se trataba. Entonces, bueno, obviamente muchos golpes contra la pared, ¿no? Golpes, muchísimos problemas, hasta que me enteré que existía toda esta disciplina de dirección de proyectos, que existen instituciones de muchos años sobre dirección de proyectos. La principal, la más conocida y difundida es el Project Management Institute, o PMI, que tiene representaciones en todo el mundo y que justamente es una organización de directores de proyectos para directores de proyectos, todos voluntarios. Yo pertenezco al PMI también como miembro y como voluntaria, y lo que se hace es entre todos definir qué es lo mejor para llevar adelante un proyecto, qué es lo que nos sale mejor. Y lo vamos evolucionando, porque lo que me sale mejor hoy, a lo mejor dentro de 5 años ya es obsoleto, ¿no? Porque todo esto cambia. Entonces ahí podemos ver que la dirección de proyectos es un conjunto de habilidades, es un conjunto de técnicas, un conjunto de herramientas, de conocimientos, y lo que buscamos es tratar de asegurar, nunca vamos a tener la confianza 100%, pero es tratar de tener un buen alcance definido, o sea, bien definido qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que pretendemos con ese proyecto, en qué tiempos vamos a llevar adelante ese proyecto, con qué presupuesto, qué calidad necesitamos para nuestro emprendimiento, para el producto o el servicio que vamos a entregar, ¿no? O sea, vamos a brindar un servicio nuevo, ¿qué calidad necesita ese servicio? También es muy importante el tema de los riesgos, porque todo trabajo tiene sus riesgos. Puede ser que nos falle algo, que surjan problemas, que no tengamos los recursos necesarios, que tengamos mal clima y entonces en nuestro proyecto que teníamos que hacer una exposición que era al aire libre y el mal clima nos lo puede afectar. Bueno, tenemos muchísimos, dependiendo de cada tipo de emprendimiento y de cada tipo de proyecto, tenemos muchísimas posibilidades de tener problemas. Entonces, trabajar también con los riesgos es sumamente importante. Y también es muy importante asegurar cuál es el beneficio que yo espero del proyecto, qué es lo que yo quiero, para qué hago mi emprendimiento. Y esto es más o menos un resumen muy, muy breve de lo que involucra la gestión de proyectos, pero ya de una manera profesional, no accidental, profesional. Entonces, PMI dice que para llevar adelante el trabajo de los proyectos, vamos a desarrollar procesos. ¿Qué entendemos por procesos? Un proceso son un conjunto de actividades que a partir de algunos elementos de entrada, elaboro hago algunos trabajos y obtengo otros elementos de salida. Entonces, por ejemplo, tengo ciertos materiales, insumos, elaboro con esos materiales o insumos y obtengo un producto. Eso podría ser un proceso. Pero bueno, todos los proyectos tienen procesos, todos los proyectos se desarrollan a través de procesos, de actividades, pero tenemos dos grandes tipos de procesos. Tenemos procesos que tienen que ver con la creación del producto o del servicio que vamos a brindar y que son muy específicos de la industria. Por ejemplo, si voy a crear perfumes, o si voy a desarrollar una consultoría, o si voy a brindar cursos de capacitación virtuales, todos esos van a tener distintos procesos de creación del producto o del servicio. Pero por otro lado, tenemos un montón de procesos que son genéricos, que son los procesos de gestión, los procesos de la dirección de proyectos.
Estos procesos genéricos son los que tratamos en el PMI, en el Project Management Institute, que no sirven para cualquier industria, me sirven a mí como licenciada en sistemas y les sirven a cada uno de ustedes con su emprendimiento. Entonces voy a hacer un resumen cortito por el límite de tiempo que tenemos, con respecto a estos procesos, a los de gestión de proyectos. Estos procesos los podemos distinguir en 5 grandes grupos, se llaman grupos de procesos, pero serían como los pasos que llevamos adelante en nuestro emprendimiento a lo largo del tiempo. Vamos a iniciar nuestro emprendimiento. Entonces, en esos procesos de inicio, lo que nosotros tratamos de ver es dónde estamos y a dónde queremos llegar cuando termine nuestro proyecto. Entonces, estamos estableciendo la visión, cuál es mi norte, a dónde quiero llegar. Luego tenemos procesos de planificación, y los procesos de planificación es definir cuál va a ser la mejor ruta para llegar hasta donde queremos llegar. Entonces hacemos todo el conjunto, o definimos el conjunto de acciones que vamos a llevar a cabo para lograr nuestro objetivo. Después de la planificación vamos a empezar a trabajar en serio con todo eso que planificamos, con todo eso que pensamos. Esos son los procesos de ejecución. Es interesante que la realidad muchas veces no representa exactamente lo que habíamos planificado. El mundo cambia, el entorno cambia, las cosas no se dan tal cual como las pensamos, entonces los procesos de ejecución pueden ir desfasados o diferentes de lo que habíamos planeado. Pero por eso tenemos los procesos de monitoreo y control. Es hacer un seguimiento de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y qué diferencia tenemos con lo planificado, y ver qué podemos hacer para realmente lograr nuestro objetivo, que era llegar hasta aquí, ¿no? Hasta aquí que decíamos, que es nuestra visión. Y bueno, por último tenemos los procesos de cierre, que es una vez que hayamos completado, hayamos terminado de elaborar todos los productos y los servicios que queríamos presentar, entonces validamos que terminamos y entregamos nuestro producto, nuestro servicio a nuestro cliente y cerramos ordenadamente nuestro proyecto. Esta es la base de lo que son los procesos del PMI, muy resumidito. Ahora, además de tener estos procesos, también el PMI presenta ciertos temas que tenemos que pensar, ¿no? ¿En qué temas tenemos que pensar? Uno de los temas que tenemos que pensar es en qué voy a elaborar realmente en mi proyecto, qué productos voy a desarrollar, qué servicios voy a desarrollar, ¿no? Otro de los temas es, bueno, ¿y en qué tiempo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi cronograma? ¿Cuál es mi serie de acciones en el tiempo que voy a hacer? ¿Qué presupuesto necesito? ¿No? ¿Qué presupuesto necesito para poder llevar adelante mi emprendimiento? La calidad, como decíamos recién, ¿no? ¿Cuál es la calidad que necesito tener para lograr un buen producto o servicio? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Qué recursos voy a tener que utilizar en este emprendimiento? ¿Cómo me voy a comunicar? ¿Cómo voy a interactuar con las personas? ¿Qué riesgos puedo tener? También voy a necesitar saber cuáles son los recursos que voy a necesitar adquirir de terceros, de afuera, de otras organizaciones, como por ejemplo compras o contrataciones, ¿no? Insumos que tengo que comprar, o contratar a un experto para que me haga la página web, ¿sí? Y también, por último, las relaciones que voy a tener con distintas personas para que realmente el proyecto sea exitoso y mi emprendimiento sea exitoso. Esto es un resumen muy por arriba de todos los procesos que hacemos, ¿no?, en nuestro proyecto. Ahora vamos a ver con un poquitito mayor de detalle qué entendemos por cada uno de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, los procesos de inicio. Los procesos de inicio parten de la idea que veníamos hablando. Tengo la idea de mi emprendimiento, tengo la idea del producto o del servicio que yo quiero proveer, que yo quiero desarrollar y que quiero vender y quiero que mi cliente me lo compre. Y por ahí tengo muchas ideas, y a lo mejor no todas las ideas son tan buenas, entonces también tengo que además estar convencida de que estoy haciendo la idea adecuada, o sea que además de tener una idea, la selecciono como decir, bueno, esta idea quiero que sea un verdadero proyecto, un verdadero emprendimiento. Y entonces ahí es el inicio, el lanzamiento de mi nuevo proyecto. Es muy importante entender, y esto del inicio es algo así como establecer la idea global del proyecto y la visión. Más temprano les dije la visión.
Y es entender cuál es el propósito de mi proyecto, para qué lo hago, qué justificación, ¿no? Justificar realmente el negocio. ¿Cuáles son las metas y los objetivos que yo quiero alcanzar? ¿Cuál es el producto o el servicio que yo quiero lograr con este proyecto? También pensar los riesgos que puedo tener, también pensar quiénes son las personas que puedan comprarme el producto, mis clientes, o también, bueno, otros interesados, que son otras personas que pueden ayudar, colaborar, o bien incluso personas que podrían estar en contra de mi emprendimiento y que me podrían generar algunos problemas. Entonces también tengo que analizar todo esto. Es muy importante que en el inicio también se designe a la persona que va a ser el responsable del éxito del proyecto, que lo llamamos genéricamente director de proyectos, o a veces se le dice líder de proyectos, gerente de proyectos, el nombre no importa, es la persona responsable de que el proyecto sea exitoso. Es importante que se designe formalmente a esta persona y bueno, y que esto esté firmado, porque esto es como la partida de nacimiento de un proyecto. El acta de nacimiento de un proyecto es esto, que lo llamamos acta de constitución de proyecto. Y es, justamente establece el norte y para qué hacemos el proyecto. Un poquito lo que ya les conté. Yo les comento aquí, o les presento aquí, un formato muy sencillo de un acta de constitución de proyectos, que me parece que es sumamente importante para cualquier tipo de proyectos. Aunque el proyecto que me digas, no, es un proyecto re chiquito, la verdad que no lo necesito porque somos 2 personas, lo vamos a hacer. El acta, hacela, porque te hace pensar y repensar tu idea. Y te hace pensar si realmente te interesa o no te interesa y qué es lo que estás buscando. Esto es fundamental para cualquier proyecto. Si quieren todo lo demás que digo, no lo hagan formalmente, háganlo, pero por ahí lo pueden hacer sin documentar, si quieren. Pero esto les recomiendo que lo hagan y les va a dar muchísimo valor. Entonces, esto es un formato simple donde establezco, bueno, ¿y yo por qué quiero hacer esto? ¿Y cuál es el beneficio que voy a obtener? ¿Y cuál es el producto o el servicio que yo le voy a entregar a mi cliente? Y cómo se compone, ¿no? Cuando hablamos de entregables principales es, bueno, ¿qué partes tiene mi servicio? ¿Qué partes tiene mi consultoría? ¿De qué voy a hacer consultoría? ¿O qué parte tiene mi producto, mi perfume, los regalos, la artesanía? ¿Qué voy a ofrecer? También, bueno, esos son los objetivos, cuándo quiero terminarlo, cuánto puedo gastar, cuál es el presupuesto disponible y otros objetivos. Y también, bueno, algunos hitos, es decir, yo quiero empezar en mi negocio o empezar a planificar en tal fecha, quiero ya tener el negocio levantado y empezar a facturar en tal otra fecha. Esos son hitos que te marcan de alguna manera la forma de trabajo. Y también, bueno, es importante saber que tenemos colaboradores con quien podemos contar. Bueno, este formato muy sencillo se los recomiendo utilizar y con esto le damos inicio al proyecto. También dije que tenemos que tener interesados. Interesados es una palabra muy genérica, es la traducción de stakeholders en inglés, pero significa todas aquellas personas que pueden estar afectadas por el proyecto o que el proyecto los puede afectar. Y pueden estar a favor o en contra, y pueden tener mucho interés o poco interés, pero es necesario que los identifiquemos porque para que nuestro proyecto salga bien, tengo que interactuar con ellos. Bueno, esto es muy genérico, puedo tener clientes que son de afuera de la organización, puedo tener clientes internos, si mi proyecto es para alguien dentro de mi propia organización, puedo tener los proveedores, puedo tener a los vecinos. Supongamos que yo estoy haciendo un proyecto que es elaborar un producto que puede tener olores desagradables. Y esos, bueno, mis vecinos pueden protestar, pueden poner una queja en la municipalidad y me pueden cerrar el negocio, ¿no? Entonces, tengo que saber, tengo que identificarlos y tengo que saber qué es lo que ellos pueden hacer. Y entonces hago un análisis de estos interesados y digo, bueno, a ver, este interesado tiene mucho poder, o sea, influye mucho, me puede influir mucho. Este interesado, miren si el interesado, mi vecino es el intendente. Imagínense, la diferencia es que si el interesado es un don nadie, bueno, entonces, ¿qué diferencia puede haber entre la influencia de uno o la influencia del otro, ¿no? Y por otro lado, bueno, puede ser que tenga interés en el proyecto o alto o bajo. Esta matriz que estoy mostrando acá es una forma muy rápida de clasificar a los interesados y darme cuenta cuáles son los más importantes. Aquellos interesados que tienen mucho poder, o sea, pueden influir mucho en mi proyecto, a favor o en contra, o sea, pueden ayudarme a que el proyecto sea exitoso o pueden impedirme llevar mi emprendimiento a cabo.
Si tiene mucho poder y además le interesa mucho, el interés es algo así como, si es bajo, me da lo mismo. Si es alto, tengo interés, a favor o en contra, pero mucho, ¿no? Bueno, en aquellos que tengan mucho interés y mucho poder, ojo, me tengo que dedicar a pensar qué voy a hacer con ellos. Esto también, además de pensarlo, lo puedo documentar, y acá es donde les dije, si quieren no lo documenten, pero piénsenlo, la documentación esta es quién es mi interesado y todo este análisis que acabamos de hacer, ¿no? Cómo me puede afectar en mi proyecto. Y con esto damos por finalizado lo que es el inicio y empezamos con los procesos de planificación. Ahora bien, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Que te asignan un proyecto y te dicen, mira, Cecilia, tenemos que empezar a realizar este proyecto, pero ¿sabes qué? Estamos súper apurados, así que ya, a trabajar ya. Nada de ponerte a pensar qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Manos a la masa, ¿no? De una, manos a la masa. Bueno, ¿y qué pasa? Que no planificamos y entonces empezamos a trabajar. Entonces, y bueno, tengo que comprar materiales, tengo que contratar personal, tengo que ponerme a construir o a elaborar el producto, y tengo, uy, me faltaron materiales, qué macana, bueno, compremos más materiales. Uy, me olvidé de que tenía que pedir un permiso en la municipalidad. Uy, bueno, tengo que pedir el permiso. Bueno, pero con ese permiso tengo que volver atrás, porque ahora tengo que adaptar lo que ya hice y tengo que... Entonces ahora tengo que rehacer cosas. Estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo materiales, me falta material, me falta tiempo, me quedé sin plata, bueno, un desastre, ¿no? Esto, aunque parezca así exagerado, es lo que pasa muchas veces en muchísimos proyectos, en muchísimos emprendimientos, y es empezar a ejecutar sin pensar, sin prepararse, como lo decíamos más temprano, no sin prepararse. Entonces, ¿qué es prepararse? ¿Qué es planificar el proyecto? Bueno, es pensar cómo lo quiero llevar a cabo. Es pensar cuáles son las necesidades que tienen mis clientes, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir mi consultoría, qué requisitos tiene que cumplir mi curso o mi producto, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que se cumpla? Definir realmente qué es lo que voy a hacer, qué sería el alcance, qué es lo que voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Elaborar el cronograma para saber qué voy a hacer en cada momento y el presupuesto para saber cuánto voy a gastar. Definir la calidad, como ya lo mencioné, ¿no? ¿Qué requisitos de calidad tengo que cumplir? ¿Qué recursos voy a necesitar para llevar adelante todas estas actividades? ¿Qué tengo que comprar o contratar a terceros? También cómo me voy a comunicar y cómo voy a interactuar con los interesados que los mencioné. Acá nos tenemos que acordar, los interesados clave, los interesados que estaban en el cuadrante superior derecho. Con ellos tengo que prestar mucha atención, cómo comunicarme, cómo interactuar para tenerlos a mi favor, o por lo menos que no me molesten, ¿no? O por lo menos que no influyan negativamente. Y bueno, también hablamos de los riesgos, tengo que ver qué riesgos tengo y reducirlos. Y todo esto se integra, porque todo esto es un plan. Acá yo lo puse como un camino que es lineal, único, pero sin embargo acá todo interactúa con todo. Pero bueno, lo integro y podemos empezar con el lanzamiento del proyecto. Entonces, ahora voy a ir un poquito a cada uno de los pasos principales que mencioné, los requisitos. Los requisitos son todas aquellas necesidades que tienen que ser satisfechas por mi proyecto. Entonces, partiendo del acta, el acta de constitución establece cuál va a ser mi producto, y partiendo del acta y con los distintos interesados o los clientes, por ejemplo, con entrevistas, encuestas y con otras herramientas, puedo recabar cuáles son los requisitos que tengo que cumplir para que mi emprendimiento sea exitoso. También, nuevamente, es importante documentarlo, pero bueno, esto está, digamos, como cada uno sabe hasta dónde puede documentar, porque depende de cada proyecto. Luego tenemos que definir el alcance. La definición del alcance es describir cuál es realmente el producto que voy a desarrollar. En este caso, establece los límites del trabajo. Es decir, bueno, yo voy a desarrollar una consultoría, un coaching, voy a tener un servicio de coaching. Bueno, ¿y qué involucra? Bueno, involucra 10 sesiones en donde voy a interactuar con mi cliente, pero no involucra proveerle de herramientas, o no involucra darle algún otro beneficio, o no involucra. Entonces, límites, yo pongo límites. Y esto está bueno porque es lo que después me va a guiar para saber cuándo el proyecto terminó, ¿no? Cuándo el proyecto concluyó.
Otra forma o otra herramienta con la cual se define el alcance se llama estructura de desglose de trabajo. EDT, o en inglés se llama WBS, que es una descomposición, es una herramienta visual muy interesante, es un diagrama muy interesante que facilita todo lo que es la planificación y facilita el seguimiento y el control del proyecto. Acá les hago un ejemplo de una estructura de desglose de trabajo, o EDT simplificado. Supongamos que todo nuestro proyecto tiene que ver con esto que decimos proyecto Biblos. En este caso es una biblioteca virtual, en este caso es una biblioteca remota, ¿no? Entonces, esta biblioteca remota tiene gestión de proyectos, está soportada por software, por aplicativos, tiene que estar en un hardware, o sea, está en un servidor, en una máquina, y también necesito tener capacitación para el personal. Bueno, y eso es la primera descomposición, o sea, todo mi proyecto lo voy descomponiendo en elementos menores. Todos estos elementos se vuelven a descomponer. Acá en el ejemplo, por razones de visibilidad, solamente tiene un nivel más de descomposición, o 2 niveles más de descomposición, la parte del software. Pero cada uno de los elementos se pueden descomponer. Entonces, bueno, el software yo puedo partir de definir los requisitos o los requerimientos, luego diseñar cuál va a ser el aplicativo, luego construir el software y luego integrar todas las partes y bueno, luego hacer las pruebas y demás. Y bueno, ¿cómo es la construcción del software? Bueno, tengo que construir unos datos o convertir datos, tengo que hacer interfaces, tengo que hacer reportes y tengo que hacer pantallas. Esto es un ejemplo muy resumido, no es exactamente pero lo que quiero representar es mucho más fácil para mí pensar en que tengo que hacer pantallas, porque es un elemento muy chico, y puedo imaginarme cuánto tiempo me llevan las pantallas, cuánto presupuesto me va a llevar, cuántas horas, etcétera, que si yo pienso en todo el proyecto, en todo el sistema. Entonces, ¿para qué me permite esta desagregación? Digamos, esto es para poder manejarlo mejor. Es muy difícil manejar algo muy grande, es mucho más fácil si lo tenemos en pequeños elementos, ¿no? Es decir, comiendo el elefante bocadito a bocadito, ¿no? Esto es mucho más fácil. Y luego, si yo ya tengo esta descomposición, todos estos elementos, necesito definir cómo los voy a lograr, cómo voy a hacer. En este caso estoy trabajando sobre este elemento que se llama reportes. ¿Y qué significa que voy a elaborar reportes? Bueno, necesito saber cuál es el contenido de los reportes que tengo que elaborar, qué datos tengo que ponerle, o sea, qué relaciones entre los datos voy a necesitar, cómo va a ser el formato, y confeccionarlo. En este caso ya estoy definiendo las tareas que voy a hacer para poder obtener cada uno de estos elementos, ¿no? En este caso solamente los reportes. Y de esta manera, a partir de esto, yo lo que puedo obtener es el cronograma. Pero en vez de tener un cronograma así, digamos, por intuición, donde voy diciendo, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que así, desordenado, mi cronograma acá va a estar sumamente ordenado porque va a estar estructurado por mi estructura de desglose de trabajo. Entonces yo voy a tener esta estructuración y mi cronograma va a estar sumamente organizado, ordenado. Entonces en el cronograma voy a tener las actividades que acabo de mostrar, cómo se secuencian las actividades entre sí, qué tengo que hacer primero y qué tengo que hacer después, la duración de las actividades, incluso los recursos que voy a necesitar, y hasta desarrollar el cronograma. Algo interesante es que este cronograma después me va a servir para controlar el proyecto, ¿no? Entonces, controlar también el cronograma. Yo voy a poder saber, cuando esté controlando, cuando ya esté ejecutando, voy a poder saber si estoy trabajando tal cual en el plan, o sea, tal cual planifiqué, o si tengo desvíos, gracias a este cronograma. Bueno, también decíamos que necesito saber cuáles son los recursos. Acá llamamos recursos en forma genérica a los que son las personas integrantes del equipo del proyecto, sea una, cuántas veces el equipo somos nosotros solos, ¿no? Entonces, como directores de proyectos o como líderes decimos, me pongo el sombrero del líder, ahora me pongo el sombrero de equipo, ahora me pongo el sombrero de líder. Y tenemos que desarrollar los trabajos de una forma y de otra, ¿no? Eso depende. Pero también hay equipos de cientos y miles de personas, ¿no? Entonces los llamamos recursos en forma genérica, pero tenemos el equipo, las personas que tenemos que motivar, inspirar y lograr que elaboren el producto.
Y también tenemos otros recursos que los llamamos recursos físicos, que son los suministros, los materiales, las herramientas, las máquinas, las instalaciones, Internet, ¿no? Internet si estamos trabajando así en unos cursos virtuales. Estos son los recursos físicos. Bueno, ¿qué necesito yo para mi emprendimiento? ¿Qué necesito para mis sesiones de coaching? ¿Qué necesito yo para mis cursos virtuales? ¿Qué necesito yo para elaborar mis perfumes? Entonces así tengo que definir los recursos necesarios. Estos recursos necesarios, por otro lado, tienen costos. Entonces tengo que saber cuánto voy a gastar. ¿Cuál es? Estimar los costos. Hay muchos métodos de estimación. Algo que voy a resaltar es que vamos a ir estimando mejor en la medida que lo practiquemos. Estimar es difícil, a priori, o sea, ¿cuánto tiempo me puede llevar a mí a hacer un reporte? Y si nunca lo hice, y si nunca hice la estimación, es bastante difícil estimarlo. Pero no importa, estimo como sea, como me parezca, y después controlo cuánto me equivoqué en la realidad. Y así aprendo. Y en ese aprendizaje, después de un tiempo, voy a poder estimar con bastante certeza. ¿No? Nunca va a ser cierto 100%, pero voy a ir mejorando mi capacidad de estimar. Como todo, con la práctica. Entonces, bueno, voy a ir estimando los costos de cada una de las actividades. Acá tengo un ejemplo de un proyecto que tiene su EDT, ¿no? Ahora la EDT está mostrada como un formato de tabla, y por cada elemento de la EDT se van estimando acá precios unitarios, precios totales, etc. Eso es un ejemplo de cómo estimo los costos. Algo sumamente importante es cuándo voy a gastar ese dinero. Porque mi emprendimiento tiene que ir haciendo inversiones. Y yo tengo que saber cuánto voy a invertir mes a mes. Entonces necesito ver si voy a poder tener capacidades de inversión. Por lo tanto, el presupuesto es la sumatoria de todos los costos que estimé, pero en el tiempo en que los voy a tener que erogar. Ese es mi presupuesto. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, en el primer mes voy a necesitar erogar 4,5 millones, y en el segundo 3,5 millones, y así. Y con eso puedo saber si voy a poder hacer mi emprendimiento o no, ¿no? Y cuál va a ser la inversión necesaria. También dijimos que tenía que planificar la calidad. En este caso es, ¿qué es importante para mi producto o mi servicio? Entonces, si estoy dando cursos virtuales, mi calidad tiene que ser tener un buen host, o sea, que las personas se puedan conectar y no se les caiga la conexión, que tenga un buen tiempo de respuesta, que el material sea bueno, que esté bien explicado. Y si voy a hacer un producto, ese producto tiene que cumplir con sus necesidades, ¿no? O sea, tiene que ser acorde a lo que esperan mis clientes y que me lo compren también, ¿no? Entonces, esa es la calidad. Y para planificar la calidad, yo tengo que identificar cuál es el requisito de calidad y entender o definir qué voy a hacer para asegurarme que esa calidad se logre. En general, un responsable. Bueno, también puede ser que sea yo mismo el responsable, pero podríamos tener, en un proyecto muy grande, puedo tener un responsable que sea otra persona u otro departamento. Algo muy importante, bueno, todo es importante, pero hablando de los trabajos que tenemos que hacer, y en este caso son los recursos, y si yo tengo que desarrollar mi emprendimiento, ¿qué habilidades voy a necesitar? ¿Habilidades propias o habilidades de otras personas? Por ejemplo, si yo quiero vender a través de una página web, ¿no? A través o hacer marketing digital, ¿qué necesito conocer? ¿O qué necesito contratar? Una persona que me haga algo. Esos son roles y responsabilidades. Entonces, habilidades requeridas y si necesito o no necesito capacitación. Entonces, tenemos que pensar en mi emprendimiento. ¿Qué voy a necesitar hacer? ¿Qué voy a necesitar hacer? Recuerden que está en el alcance y en la EDT. Y a partir de qué voy a necesitar hacer de la EDT, tengo que analizar ¿qué necesito saber o qué rol necesito? ¿Necesito un carpintero? ¿Necesito un perfumista? ¿Necesito un diseñador gráfico? ¿Qué necesito para hacer esos trabajos? ¿No? Y bueno, necesito saber qué habilidades son las necesarias. Y otro aspecto que ayuda a eliminar, nunca se elimina, pero se disminuyen muchos los conflictos en los proyectos, es definir quién hace cada cosa. Tenemos una herramienta que se llama matriz de asignación de responsabilidades, que es una herramienta muy simple en donde tengo en las filas, es una matriz,
donde tengo en las filas la EDT, o sea, los entregables o los productos o los servicios que voy a desarrollar. Y en las columnas tengo a las personas o a los grupos, podrían ser grupos de personas que van a hacer el trabajo. En las intersecciones, esta matriz se llama RACI, R-A-C-I, porque en las intersecciones lo que voy a poner es la inicial de si es el responsable de hacer el trabajo, o si es el responsable de que se haga, el accountable en inglés, si es la persona a quien puedo consultar, me va a ayudar, va a colaborar en el proyecto, o si es la persona a la que le tenemos que informar. Fíjense que esto es sumamente interesante incluso con clientes proveedores, ¿no? O sea, cuando yo tengo un trabajo contratado por un cliente y definimos, bueno, ¿quién tiene que hacer cada cosa? ¿Qué hace el cliente y qué hace el proveedor? ¿O qué hago yo, no? ¿Qué hago yo en el proyecto y qué hace mi cliente? Si nosotros definimos bien claramente esto, les aseguro que disminuimos muchísimo los conflictos. Muchas veces es, nadie lo hizo, no, porque esto le corresponde. No, si esto le correspondía a Juanita. No, esto le correspondía, no. O si no, que lo hacen duplicado. Eso pasa muchísimo en los proyectos, entonces con esta pequeña herramienta podríamos establecer bien quién hace cada cosa y evitamos esos problemas. Otras de la planificación, fíjense que seguimos en planificación, o sea que el 90% de lo que vamos a hablar hoy es de planificación. ¿Por qué? Porque es sumamente importante prepararnos. Y otra de las cosas en las cuales nos tenemos que preparar es en cómo nos vamos a comunicar. Es importante porque las relaciones, o sea, los proyectos somos personas, las organizaciones son personas, entonces la comunicación es fundamental. No hay emprendimiento que salga si no nos comunicamos entre los emprendedores, entre nuestros clientes, ¿no? Con nuestros clientes. Si eso lo dejamos al azar, es probable que tengamos problemas. Entonces, es preferible que pensemos qué información necesita cada uno y cómo se la vamos a entregar. Entonces, a priori, dentro de la planificación, pensamos, los interesados, mi cliente externo, ¿qué información quiere tener? ¿Quién se la va a entregar? ¿De qué manera? ¿Con qué frecuencia? Etcétera. O incluso las reuniones. ¿Cuántas veces nos pasa que nos llaman a reuniones sin saber que teníamos reunión y nos llaman así apurados y perdemos un montón de tiempo y no estamos preparados? Si nosotros a priori, en el inicio del proyecto, podemos planificar todas las reuniones y decir, todos los viernes a primera hora voy a tener una reunión de seguimiento del proyecto. O todos los viernes, o todos los lunes tengo una reunión con el cliente para decirle cómo va el proyecto. Sería más fácil, porque ya a lo largo de todo el proyecto ya sé qué es lo que voy a tener, cuáles son las reuniones que voy a tener que llevar a cabo. Y por otro lado, bueno, también con los interesados muchas veces decíamos, ¿no? Necesitamos actuar con ellos para que estén a favor del proyecto. O a veces, con que no me pongan palos en la rueda alcanza. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, con mi vecino que le molestan los olores. ¿Qué podría hacer con ese vecino como para que no vaya a denunciarme a la municipalidad y me cierren mi emprendimiento? ¿Qué puedo hacer, no? A lo mejor invitarlo a que vea mi emprendimiento, a lo mejor regalarle un perfumero. Bueno, son acciones, esas son las acciones que vamos a definir, qué acciones voy a desarrollar con los interesados como para evitar problemas y para favorecer la colaboración de aquellos interesados que necesito que colaboren en el emprendimiento. También dijimos que algunos recursos, tanto personas para el equipo como recursos físicos, los podemos llegar a adquirir externamente, entonces necesitamos comprar o contratar. Esto también hay que planificarlo. ¿Qué necesito comprar? ¿Cuándo lo necesito? ¿Cómo lo voy a contratar? Etcétera. Es importante también pensarlo de antemano. Y con todo esto, estuvimos involucrando todo lo que es la planificación, pero nos está faltando un punto sumamente importante. A través de todo este proyecto podemos llegar a tener problemas. Y estos son los que llamamos riesgos. En realidad, un riesgo es un problema que todavía no ocurrió, porque es un evento o condición incierta que en caso de ocurrir me puede afectar al proyecto. Puede afectar, acá hay algo interesante, puede afectar positivamente al proyecto o negativamente al proyecto. Normalmente hablamos de los riesgos negativos. ¿Por qué? Bueno, porque tratamos de cuidarnos de las cosas, de los problemas, de las cosas que funcionan mal. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay veces que hay eventos inciertos
que si ocurren, son una buena oportunidad de negocio. Y también los tenemos que gestionar. No solamente me tengo que cuidar de los problemas, sino que también tengo que estar atenta a todas las oportunidades nuevas. Entonces, tengo que identificar los malos como los buenos. Se manejan igual porque también son inciertos, son eventos inciertos y también tienen una probabilidad de que ocurra y un impacto en el proyecto, en mi emprendimiento. Entonces, bueno, es importante identificarlos y definirlos a los riesgos, y también es importante tratar de identificar por ahí es de estimar la probabilidad de que ocurra y estimar cuánto me va a afectar a mi emprendimiento en caso de ocurrir. Aquí puse un ejemplo de riesgo. Si el equipo de mi proyecto no conoce las herramientas con las que vamos a trabajar, entonces puede ser que se atrase el proyecto. O puede ser que cometan muchos errores, tener mala calidad, o puede ser que el retrabajo me genere más costos. No, ese es el impacto, me puede generar problemas. Entonces, conociendo la probabilidad y el impacto, y de una manera muy rápida y muy simple, con esta matriz de doble entrada, similar a la que hicimos el análisis de los interesados, podemos clasificar a los riesgos y cuáles son los más severos, alta probabilidad y alto impacto. Por supuesto, tenemos que prestarle muchísima atención, y cuáles son los menos severos. Y bueno, y a los más severos tenemos que tomar acción. O sea, si yo tengo un riesgo severo, con alta probabilidad y alto impacto, algo tengo que hacer. Si las personas de mi equipo no tienen la capacitación necesaria, los tengo que capacitar. Si no tengo recursos, tengo que agregar recursos. Si no tengo, bueno, y así. Esas lo llamamos respuestas a los riesgos. Es importante que los riesgos también se documenten para poder hacerle seguimiento. Entonces, defino el riesgo, su probabilidad, su impacto, su prioridad, que tendría que ver con esto, ¿no? Probabilidad versus impacto, y qué respuesta voy a dar. Esta respuesta es: contrato un seguro contra incendios, capacito a mi personal, busco materiales alternativos, ¿no? Suponiendo que el problema es, y si el proveedor no me provee mercadería, se me va a atrasar el emprendimiento. Busco otro proveedor. Bueno, esto es la respuesta al riesgo. Bueno, y con todo esto terminamos la planificación y empezamos la ejecución. Ahora somos líderes de proyectos. En la ejecución, ¿qué hacemos? En la ejecución, quienes elaboran el producto en sí es el equipo. Entonces, el director de proyectos funciona como un director de orquesta. Entonces, ¿qué hace el director de proyectos? Establece quién trabaja en cada momento. Va coordinando a los distintos integrantes del equipo, que serían la orquesta en sí. Cada uno hace distintas cosas, toca distinto instrumento. Tenemos distintos expertos. Voy a tener un experto en páginas web, otro experto en diseño, tengo otro experto en perfumes y otro experto en coaching. Bueno, y ese es mi equipo. Entonces, a partir de mi equipo, el director de proyectos va coordinando quién desarrolla cada trabajo, los expertos. Pero también necesitamos que los expertos o las personas del equipo estén muy motivados, porque necesitamos que tener un buen rendimiento, necesitamos que nuestro emprendimiento termine bien, necesitamos también generar un buen producto, y entonces el director de proyectos tiene que estar pendiente de la calidad, pendiente de la forma de trabajo y pendiente de las comunicaciones con los distintos interesados. Y entonces ya también, de manera simultánea con lo que es la ejecución, tenemos las actividades de monitoreo y control. Es en simultáneo. Yo estoy dirigiendo la orquesta, pero a la vez estoy viendo cómo va avanzando mi proyecto, cómo va avanzando mi emprendimiento. Voy viendo, ¿está alineado con mi plan, con lo que yo quería hacer o no? Y eso significa, bueno, tengo que ir viendo, recolectando información, midiendo el desempeño, viendo el desempeño del equipo, viendo cómo está la calidad, bueno, viendo el cronograma avanza o no avanza. Todo esto es, digamos, monitorear el trabajo del proyecto. ¿Para qué? Porque si yo veo que me estoy desfasando con respecto al plan, puede ser que sea imposible que mi emprendimiento sea exitoso. Entonces, si yo esto lo hago tempranamente y detecto un desvío a tiempo, puedo tomar acciones y corregir ese desvío y llegar a tener un proyecto exitoso, un emprendimiento exitoso. Si no lo hago, ya es tarde. Si no lo hago, es tarde. Puede ser que llegué al final del proyecto y ¿qué pasó? No cumplí con mis objetivos. También pueden surgir cambios, y esto es muy normal. Es muy normal porque el mundo cambia, las necesidades de los clientes cambian,
estamos en un entorno muy dinámico. Entonces tenemos que prestarle atención a los cambios, y bueno, llamamos cambio a cualquier cosa que sea diferente a lo planificado. Entonces, no sé, tenía planificado utilizar ciertos materiales y esos materiales no están disponibles. Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Conseguir otros materiales. Por ahí no son los óptimos, pero son los que hay. Tenía pensado hacer 10 sesiones de coaching, pero resulta que mi cliente dijo que se va de viaje y tenemos que adelantar las sesiones y hacerlas más rápido y hacer 8 en 8 semanas. Cambios en el cronograma, cambios en los productos, bueno. Todo eso hay que analizarlo, hay que revisarlo y hay que lograr que se llegue, bueno, que se llegue, o sea, que estos cambios se manejen bien para lograr el objetivo. Dentro del monitoreo y control también voy a hacer informes. ¿Se acuerdan comunicaciones? La planificación de las comunicaciones, ¿a quién le informo qué cosa y cuándo? Bueno, eso lo tengo que elaborar a través de informes, de reuniones, de videollamadas, y bueno, todos esos informes van a estar mostrando el estado del proyecto según lo que necesite cada interesado. Y por último, el cierre del proyecto. El cierre del proyecto es cuando ya completamos con todos los productos que habíamos dicho y los servicios y los elementos, ¿no? Todos los componentes de esa estructura de desglose de trabajo están completos, y entonces, bueno, aseguro que el producto está terminado, se lo entrego a mi cliente, si es un producto para entregar, o bien ya le estuve brindando el servicio, pero ya lo que necesito es obtener su aprobación, y también hacer una evaluación final sobre lo que ocurrió, ¿no? Una evaluación final o un informe final. También vamos a aprovechar todo lo que aprendimos y archivamos la documentación, porque esa documentación me puede servir mucho para mi próximo proyecto. Y celebrar, eso es el cierre. Y acá lo único que quiero resaltar adicionalmente es que algo sumamente importante del cierre, y no solamente del cierre, sino de todo el proyecto, a lo largo de todo el proyecto, es capitalizar el conocimiento. ¿Se acuerdan que les dije que a medida que estimábamos íbamos a aprender a estimar? Si yo lo tengo documentado, yo digo, bueno, estimé que me iba a llevar 10 horas, pero en realidad me llevó 12. Entonces, toda esa información yo la tengo, no solamente la tengo que guardar, sino que también la tengo que reflexionar. ¿Por qué me llevó 12 en vez de 10? ¿Por qué estimé mal? ¿Estimé mal o en realidad trabajé mal, que me llevó más tiempo? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué es lo que tenemos que volver a hacer en el próximo proyecto? ¿O qué no? ¿Qué debería evitar hacer porque me salió mal? ¿Cuál fue la causa de esto? ¿Por qué tardé 12 y no 10? ¿Cuál fue la causa? Entonces, ¿tendré que hacer ajustes para mi próximo proyecto? Y bueno, ¿qué podríamos mejorar? Todo esto lo llamamos lecciones aprendidas, y es una reflexión sobre lo que hicimos. Esta reflexión es sumamente importante porque me va a ayudar a trabajar cada vez mejor. Pero no solamente a mí, va a ayudar también a todo el equipo y a toda la organización. Entonces lo tenemos que compartir. No es solamente mi conocimiento, sino conocimiento compartido. Y de nuevo, no lo hacemos solamente al final del proyecto, sino lo tenemos que hacer a lo largo del proyecto, a lo largo del emprendimiento, cada vez que hay algo que valga la pena. Entonces nos reunimos y pensamos, esto nos salió mal, ¿qué deberíamos haber hecho? ¿Qué podríamos haber hecho y hubiera estado mejor? ¿No? O esto nos salió fantástico, asegurémonos de hacerlo igual todas las veces. O sea, eso lo tenemos que capitalizar, y así vamos a ir mejorando en cada proyecto. Bueno, para cerrar, voy rápido, pero bueno, el tiempo es escaso, es un recurso escaso, como dije al inicio. Este es mi proyecto, un recurso escaso, es el tiempo. Conclusiones. Los emprendimientos son proyectos. Estos proyectos buscan crear productos o servicios nuevos, y como es nuevo, no tenemos experiencia previa. Y como es nuevo, tenemos mucha incertidumbre. Entonces, si no nos preparamos, va a ser muy difícil que nos salga bien. El tiempo que dediquemos a planificar lo ganaremos en los resultados, ¿no? Recuerden el ejemplo de qué pasó si no planificamos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O por qué? ¿Por qué ganamos con los resultados? Y ganamos en los resultados porque si planificamos vamos a tener menos errores, vamos a tener menos retrabajos, o sea, hacer las tareas de nuevo, vamos a tener menos problemas, vamos a gastar menos tiempo, a utilizar menos tiempo, utilizar menos presupuesto, vamos a tener mejor calidad y por lo tanto una mejor satisfacción de nuestro cliente. Y si esto ocurre, vamos a tener mejores rendimientos en nuestro emprendimiento. Entonces, preparémonos, planifiquemos, pensemos de antemano, y así nuestro emprendimiento va a tener mejores resultados.
Bueno, no sé si tenemos, Liz, vos me dirás si tenemos tiempo para preguntas. De todas maneras, yo les dejo mis datos de contacto como para que si necesitan si necesitan algo, me puedan contactar. Perfecto. ¿Puedes apagar, por favor, la grabación? Disculpa que... Sí, claro, lo vamos a ver, a ver.